Jesús vio una multitud hambrienta, vio el hambre de la humanidad y quiso aprovechar la oportunidad para dar una enseñanza de cómo este y otros problemas sociales se enfrentan en el reino de amor que Él desea instaurar. Dice el Evangelio que acabamos de escuchar: Jesús entonces levantó los ojos al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Esa es una primera actitud cristiana propia de una sociedad de hermanos: levantar los ojos y mirar las necesidades del prójimo. Salir de todo posible ensimismamiento, a veces producto de nuestras propias necesidades, pero otras quizás también por egoísmos o ambiciones. Para enfrentar el hambre físico y los diversos problemas sociales, debemos alzar la mirada y mirar los ojos del hermano necesitado para comprender dónde está su dolor y su necesidad. Es imposible responder a los problemas sociales desde un escritorio lejos de la realidad, sin tomar contacto real con el dolor humano. Continúa el texto contándonos que Jesús, para poner a prueba a Felipe, le pregunta: ¿con qué comprar pan suficiente para esta multitud? Le pregunta a partir de la lógica de la compra. Sí, la compra y venta, porque sabía que Felipe le respondería a partir de criterios humanos, nuestros criterios humanos. Probablemente nosotros también, ante una necesidad así de alimento, diríamos: ¿cómo comprarlos? La lógica del mercado, de la economía y sus transacciones. Ese necesario y antiguo proceso de intercambio humano para satisfacer las necesidades de unos y otros. El inconveniente es que en este caso y en muchos otros, como lo vemos a diario, el mercado, sus intercambios y sus ecuaciones no resuelven el problema. Esta lógica humana puede ayudar, pero es insuficiente. A veces, si lo sabemos bien, puede inclusive llegar a agravar el problema, siendo cruel. Debemos recordar que el dinero está a la base de las mayores ambiciones humanas y la avaricia es raíz de grandes males. Tristemente son muchos los que con las leyes del mercado abusan y explotan al más necesitado. ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? 200 denarios de pan no bastan para que cada uno les toque un pedazo. La respuesta de Felipe es la lógica del asistencialismo, donde los que tienen con su limosna ayudan al que no tiene. No cabe duda de que al pobre tiene que ayudarse, tiene que ser ayudado, pero la limosna necesaria solo soluciona el problema de manera momentánea. No termina con las razones de fondo del porqué del hambre del más necesitado, el porqué de su pobreza. Es una solución insuficiente, que si bien puede por momentos calmar el hambre, al mismo tiempo puede perpetuar el sistema injusto que lo provoca. Y para algunos quizás puede inclusive ser una anestesia para sus conciencias. El reino de Dios, como veremos, no se construye sobre la limosna, sino sobre el amor y la justicia de Dios, en la que todos los bienes le pertenecen a Él, a Dios, que los ha puesto en nuestras manos para su administración. Si bien en el relato de San Juan que acabamos de escuchar no aparece, San Lucas, relatando el mismo hecho, porque es un hecho que se relata 6 veces en los evangelios, San Lucas agrega en labios de los discípulos otra posible solución al problema, pero mezquina, tan humana. Dice así: al caer la tarde se acercaron los 12 y le dijeron: despide a la multitud para que vayan a los pueblos, caseríos de alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto. En otras palabras, los discípulos le dicen a Jesús: Señor, no es problema nuestro que tengan hambre, no es problema nuestro, que cada uno lo solucione por su cuenta.
Grande debe haber sido el dolor de Jesús, porque aún viendo la necesidad de los otros, esta manera de actuar de los discípulos era un desligarse totalmente de ellas. Una solución que muchas veces termina en la ley del más fuerte para sobrevivir, y ciertamente no en la fraternidad de hermanos que comparten para vivir. Entonces, ¿con qué saciar el hambre de la humanidad? ¿Con qué responder a los anhelos de justicia de tantos que padecen injusticias? ¿Con qué enfrentar tantos y graves problemas sociales? La respuesta a la pregunta de Jesús y a estas otras preguntas las trajo un muchacho con 5 panes y 2 pescados. Solo ese joven comprendió que en el reino de Dios el hambre se sacia si cada uno pone todo lo suyo, aún lo poco que pueda hacer, en las manos de Jesús, compartiéndolo con la humanidad. Tanto le rogamos a Dios para que solucione estos problemas del hambre, de guerras, de violencia, de injusticias. Este muchacho con sus panes y sus pescados en las manos nos enseña que es Dios el que está rogando para que nosotros solucionemos estos problemas. ¿Cómo? Con lo mucho o poco que cada uno pueda tener. Esto que parece una nimiedad casi infantil, para Jesús no lo es. Por el contrario, gracias al compartir de ese adolescente, se sació la multitud y sobraron 12 canastos. Lamentablemente, la multitud que estaba escuchando a Jesús no comprendió su mensaje. Creyeron que Él, Jesús, solucionaría todos los problemas y por eso quisieron proclamarlo rey. Por ello Jesús se escapó, se fue solo a la montaña. Jesús quería cambiarles el corazón y la mente, pero no lo logró. Hermanos, hagamos como ese joven y pongamos todo lo que somos y lo que tenemos para saciar el hambre de la humanidad. Antes de terminar, sé que estamos un poco incómodos y estrechos y hace calor, pero permítanme una palabra de lo que vimos en París el sábado recién pasado. Lo primero es destacar el esfuerzo de todos los deportistas que con gran sacrificio que les implica la vida, están allí dando lo mejor de sí. También el abnegado trabajo de tantos que permitió una inauguración con algunas bellas escenas. Tristemente, ese espíritu olímpico se vio empañado y manipulado por unos pocos que, probablemente ideologizados, convencidos de estar en el bien y la verdad, utilizaron tan precioso acontecimiento para transmitir su ideología, para burlarse de la fe cristiana y presentar un espectáculo no solo reñido con la moral cristiana, sino, pienso, con los más mínimos valores del respeto humano. De tal manera que en vez de humanizar, se mostró el deseo de una sociedad deshumanizada. Hagamos oración por sus responsables y nosotros estemos atentos, porque uno de los peligros de las ideologías que en esencia buscan transformar la sociedad a partir de dichas ideas consideradas como únicas, válidas, verdaderas y buenas, uno de sus peligros es cegar, enceguecer, no ver más allá, justificando los medios utilizados por el fin a alcanzar. No, el fin nunca justifica los medios. Menos aún cuando este fin está en evidente contradicción con el espíritu fraterno de unas Olimpiadas. Lo vivido sucede cuando una minoría o unas minorías que deben ser consideradas, respetadas y son parte importante de la sociedad, no cabe duda, pero se transforman a veces en tiranías y en son de una tolerancia se vuelven intolerantes. Debemos estar muy atentos cuando nuestro lenguaje verbal, nuestro lenguaje simbólico y también el de las artes legitiman la violencia o la burla. En este caso fue
de lo más sagrado para una parte importante de la humanidad como somos los cristianos. Me pregunto qué pensarán las grandes mujeres de Francia, como por ejemplo la patrona de esta parroquia, olvidada y quizás un poco también con algunas escenas deturpadas. Cristo nos pide perdonar y nosotros no actuemos de igual modo, sino siempre a partir del amor, comprometiéndonos a ser constructores de una verdadera sociedad de hermanos. Amén. Amén.